Volvemos a esta casa, no es hotel, estamos hablando sin parar de qué es lo que está sucediendo en el panorama internacional. Hemos hablado de Brasil, hemos hablado de cómo está la izquierda en Latinoamérica, hemos hablado de Uruguay. Ahora vamos a hablar de la visita que Evo le ha hecho al Papa. Efectivamente, Fernando, esta es la segunda visita que hace, pero la primera que hace como presidente reelecto. Digamos que es el primer viaje internacional que tiene Evo Morales como presidente reelecto, y es justamente al Papa. Ha habido mucho la discusión de invitación formal, si no era una invitación formal. El hecho es que esta invitación llega a raíz de la reunión de movimientos sociales que ahora mismo se está celebrando en el Vaticano. El único presidente invitado es Evo Morales. Entiendo que la lógica de la invitación es que es el único presidente que sale de las organizaciones sociales, por lo tanto es uno de los oradores más importantes. Y la pregunta es, ¿qué representa esto para el país desde tu perspectiva, Fernando? Bueno, para el país es la demostración del gran protagonismo que tiene el presidente, no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo, por su condición sui generis, ¿no? Y por el gran éxito tanto económico como político que está logrando. En el mundo le va bien, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en la época del Tifnis, que fue el único momento de bajón en su imagen internacional. Para Evo Morales es por supuesto importante, porque parte de la construcción de su mayoría en las últimas elecciones ha exigido una reconciliación con la Iglesia Católica, ¿no? Con los católicos bolivianos, más que con la Iglesia, que sigue teniendo roces con el gobierno. Con los católicos bolivianos, esto ya se vio en la primera visita que hizo Evo al Papa, ¿no es cierto? Aprovechando que este Papa tiene además un perfil extraño, porque aunque proviene de una iglesia bastante conservadora, ¿no es cierto?, que es la Argentina, ¿no?, y ha tenido muchos problemas con el peronismo y demás, al final se ha convertido, por su condición argentina y por las cosas que ha empezado a hacer, que son renovadoras, por lo menos en la forma, en la iglesia, en una especie de lo que se llama en la Argentina un papa peronista, ¿no? Un papa de izquierda, algo así. Entonces, aprovechando eso, Evo Morales ha visitado 2 veces al Papa, y en la primera vez que fue, la ministra de Comunicación aclaró que Evo es religioso, que es creyente, que reza de vez en cuando, etcétera, ¿no? Esto creando, digamos, un entorno a la visita que obviamente tiene el propósito de evitar esta crítica que Tuto Quiroga intentó reeditar en estas elecciones, y que usó también en el 2005, que es una crítica religiosa, digamos, ¿no?, por el indianismo y el reconocimiento de las religiones politeístas previas a la conquista, etcétera. Entonces, es un movimiento, digamos, que ratifica una estrategia ya larga de acercamiento al centro. En Bolivia es un acercamiento a lo católico también, que es la corriente religiosa principal del país, ¿no? Rafa, esto significa un golpe al clero boliviano, que, bueno, es claramente opositor a Evo. Siempre que hay que dar algún tipo de declaración opositora, la Iglesia jamás se ha ahorrado ningún tipo de comentario. Eso es de conocimiento público para todos. Pero la invitación a Evo Morales no llega a través del nuncio boliviano, tanto así que la Iglesia en anteriores semanas habría desmentido el encuentro que ya se anunciaba, digamos, chismeaba entre los medios entre Evo y el Papa. Ellos lo desmintieron. Esta invitación no pasa por ahí, por la institución, ¿no?, sino va directamente desde el Papa al Palacio. ¿Qué lectura le haces a esto? Bueno, no conozco bien las vicisitudes de esto, ¿no? Es decir, de qué forma llega la invitación, cómo es que Evo es recibido en el Vaticano. Eso habría que analizarlo con calma, ¿no? Pero simplemente por lo que sale en las noticias, sí. La Iglesia lo desmiente el encuentro, luego Evo va y sucede el encuentro. Entonces, evidentemente, no pasa la invitación por el clero boliviano. Bueno, yo creo que hay que ver, digamos, cada cosa en su contexto, ¿no? O sea, el Papa, por supuesto que tiene que recibir a un jefe de Estado, es inevitable que lo haga. Es decir, no me imagino un Papa diciéndole que se vuelva más tarde a un jefe de Estado que llega, digamos, hasta ahí. Eso indudablemente, institucionalmente, como 2 estados que son
Bolivia y el Vaticano tienen que regular, digamos, sus relaciones de ese modo. Ahora, en cuanto al clero boliviano, es interesante lo que tú dices. Efectivamente, digamos, la jerarquía eclesiástica en Bolivia ha criticado en numerosas ocasiones al gobierno. Yo lo he visto siempre con simpatía. Me parece que la Iglesia necesita tener una distancia con el poder, peor cuando tenemos un Estado laico. Es decir, no me gustaría que el clero en general aplauda todo lo que el gobierno hace. Me parece que ese es su rol, ¿no? Y creo que es el rol que siempre ha asumido en muchos lugares. La Iglesia siempre va a buscar, de alguna manera, mostrar su independencia, ¿no? Eso me parece saludable en una democracia también. Y me parece igualmente saludable que el gobierno critique a la Iglesia de forma abierta, es decir, que no le tenga miedo, que pueda polemizar directamente con ella. No me parece negativo eso, me parece que es importante que el gobierno tenga posturas claras al respecto. Y claro, hay una disputa ahí de la simbología, de lo que significa en general la identidad católica, ¿no? Es decir, si el presidente habla directamente con el Papa, entonces efectivamente es un golpe, porque deslegitima un poco las críticas que al interior del país la Iglesia misma le está haciendo. Ahora, yo no creo que haya un cortocircuito entre el clero boliviano y la jerarquía allí en Roma, ¿no? Yo creo que efectivamente hay una división de las labores, ¿no? Es decir, cada uno hace lo que debe hacer en su contexto. Unos critican, otros invitan, otros... Claro, un poco casi como en la película de Woody Allen, ¿no? Que Estados Unidos manda fuerzas a los dos lugares, ¿no? Para tener siempre segura la victoria, ¿no? Es decir, apoya a los dos bandos de alguna manera. Yo creo que la Iglesia necesita hacer esos equilibrios. Es una institución muy grande que no puede efectivamente comprarse, digamos, un espacio ideológico. Que la Iglesia está con Dios y con el diablo. Yo creo que sí, requiere estar, me parece que sí. La Iglesia necesita estar con los pecadores, ¿no? Muchas más veces incluso que con los que le son fieles, ¿no? Y si tú consideras que es una institución de 2000 años, yo creo que ellos están bastante más adelantados en la gestión política que la mayoría de nuestras miserables instituciones que no tienen más de 100 años, ¿no? Entonces... Armando, ideológicamente, ¿qué significa la visita de Evo al Papa? Porque ideológicamente tiene que significar algo. A mí me parece, y yo retomo ahí, yo creo que lo importante para Evo es justamente vincularse a un Papa que ha asumido una identidad bien particular, ¿no? Y no solamente en América Latina. Digo, el Papa es percibido como digamos, voy a ponerlo así en términos muy coloquiales, ¿no? Aunque en algunos temas, como en los temas morales, no ha dado grandes pasos, pero es cierto, pero es percibido como un Papa progre. Y un Papa progre, sobre todo en esta dimensión que es la más importante para el presidente, que es en el tema de lo social. Y no es extraño, además, que el motivo, digamos, de la visita del presidente a Roma tiene que ver con esta reunión en temas que tienen que ver con el involucramiento social, ¿no es cierto?, de la Iglesia. Sino, ahí hay un contenido de reconocerle, digamos, al presidente como, digamos, parte de una movida de alguna manera global, preocupada de la desigualdad, preocupada de la pobreza, y a la que al Papa también le interesa asociarse, ¿no es cierto? Y como dice Fernando, el perfil de un Papa peronista, yo diría un Papa nacional popular en cierto sentido, es bastante consistente con un presidente que viene también con esa carga ideológica. Entonces yo creo que en ese sentido es todo ganancia para y en ese sentido, ¿qué error el del clero ahora, no? Sí. Porque ¿para qué hablar, no? ¿Para qué decir nada? Sí. O sea, yo coincido en que no tienen por qué tampoco hacer seguidismo al gobierno, pero a mí me parece que se han precipitado al hacer una declaración poniendo en duda, digamos, la reunión entre el Papa y... Pero luego sale la foto y tú dices, bueno, o sea, no importa que cuál es la calidad inclusive vamos a ponernos en la hipótesis de que el presidente está exagerando un poco, digamos, la invitación, o se está, digamos, aprovechando un poco de la situación para, además, hacer esa foto, ¿no es cierto? La Iglesia se tiene que quedar callada porque se trata de mantener más bien su imagen como una institución que no critica a Evo por razones menores, sino porque considera que es necesario, etc. Es decir, que no es una oposición menuda, como la oposición menuda de rogar que nos vaya mal en la negociación del gas con el Brasil, de la que hemos hablado al principio de este programa. Es decir, ese tipo de oposición le hace mucho daño a la oposición, y ese tipo de salidas le hace más daño a la Iglesia Católica, sin duda. Y además agrega, esto es interesante, escuchándonos, hablando de esto, creo que al final en eso el presidente es bastante consistente con
con esta especie de catolicismo sincrético que tenemos en Bolivia, ¿no es cierto? Es bastante desformalizado finalmente, ¿no es cierto? Somos católicos, pero vamos a las fiestas, creemos más en la Virgen que en la estructura, digamos, formal de la Iglesia, y me da la impresión que en buena medida la relación del presidente con la Iglesia Católica refleja nomás ese sincretismo boliviano. Es decir, te puedes pelear un día con la jerarquía y al día siguiente estar arrodillado en Urcupiña, ¿no es cierto?, en la fiesta. Y tener muchos evangélicos. Muchos evangélicos, y por otra parte hablas con el Papa en Roma sobre el rol social de la Iglesia, ¿no es cierto? Es decir, en ese sentido es bastante... Rafa, hemos sabido que el Papa quiere hacer un encuentro entre la Iglesia y los pueblos indígenas bajo una lógica de reconciliación, por lo que significó la afrenta de la Iglesia hacia los pueblos indígenas, y que aparentemente se estuviera negociando que este encuentro sea en Bolivia. ¿Qué significaría esto para nosotros? Sería una maravilla, ¿no? Yo creo que en general el Papa, con todas sus limitaciones, ha dado tremendos saltos históricos. Ha hecho unas declaraciones que van a quedar para siempre en la historia del Vaticano, ¿no? Es decir, el hecho que cuando dijo, por ejemplo, que no puede juzgar a alguien que ha tomado una opción sexual diferente, ¿no? Y ahora últimamente, ¿no?, en esta última reunión del Sínodo de Obispos ha hecho serios intentos por no flexibilizar, porque era muy difícil, pero sí introducir el debate, por ejemplo, del matrimonio igualitario dentro de la Iglesia. Ha impulsado una consulta. Las gentes en las parroquias de todo el mundo han respondido a varias preguntas, un cuestionario largo. Si uno lee las preguntas que el Papa ha enviado para que los católicos comiencen a reflexionar, hay cosas muy interesantes, ¿no? Es decir, se le pregunta a la gente si en su país se ha legalizado el matrimonio igualitario, si esas personas participan o no participan, por ejemplo, de las ceremonias religiosas, qué actitud debe tomar la Iglesia frente a estas personas. Y me parece que si él también asume, ¿no?, como no lo hizo el anterior Papa, el tema indígena, y comienza a hacer una revisión histórica del rol de la Iglesia en ese momento tan importante, le va a seguir dando ya el impulso que de hecho le ha dado desde el inicio de su pontificado. Es decir, la Iglesia Católica hoy es ya una institución más atractiva con Francisco a la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que si se llegara a debatir a fondo, por ejemplo, el etnocidio que hubo acá, la imposición de una religión, pero también las relaciones de las que hablaba Armando, es decir, esas relaciones que también son creativas y fecundas entre los pueblos indígenas y la Iglesia. Es decir, no hay una separación, una ruptura hoy en día, sino hay también un catolicismo de tipo indígena que también influye sobre la Iglesia, ¿no? Y que ojalá esas teologías diferentes puedan también ser escuchadas y tener un espacio en los discursos del Papa, ¿no? Me parece que ese sería otro avance más, de alguna manera, en esta renovación que todo el mundo ha estado exigiendo hace décadas y que, bueno, ahora parece concretarse de alguna forma, con sus retrocesos, sus sombras y sus dificultades, pero por lo menos teniendo a un líder que parece realmente decidido a sentar una... Yo soy más escéptico. Para decirlo muy breve, creo que sí ha habido un cambio de retórica, ¿no?, pero que la Iglesia está muy lejos de lo que requiere hacer, ¿no? Pero yo agregaría un tema adicional importante, ¿no? Me parece además que aquí no solamente, siempre nos colocamos en Bolivia, como somos tan autorreferentes, lo que gana el Evo de esto, ¿no es cierto? Pero también hay que ver lo que gana el Papa en estas jugadas. Yo creo que lo que tú mencionabas también se plantea en un gran desafío de la Iglesia Católica en el continente americano, que es cómo logra recobrar un posicionamiento en un continente donde el avance de las iglesias evangélicas es un dato muy importante. El caso del Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto? El peso del voto evangélico en esta elección es algo que no hemos mencionado, es muy importante y que trae también sus conservadurismos muy fuertes. Pero en general en América Latina el evangelismo está avanzando, y está avanzando entre otras cosas porque también ha tenido una capacidad de construir un discurso mucho más adecuado a los cambios sociales en la región. Entonces traduciríamos lo que dices en que el Papa, digamos, que estaría atendiendo un poco las políticas de los gobiernos en cuanto a, no sé, luchas contra la pobreza, etcétera. Es una respuesta. Pero para captar a sus feligreses. Yo te diría, es una reacción a los evangélicos. Es una necesidad de reposicionar a la Iglesia Católica
en un continente donde ha empezado a perder fuerza y donde tú tienes que empezar a dar respuestas a preguntas sobre la desigualdad, sobre la pobreza, etcétera. Entonces, no es extraño que Francisco haya enfatizado mucho ese discurso social en su discurso con América Latina. Y en ese sentido, claro, la presencia de estar con líderes como Evo siempre le da cierta credibilidad a esas construcciones que se están haciendo, te digo, no solo para Bolivia, sino en general para la platea ya de toda América Latina. ¿Decías que no es suficiente lo que hace la Iglesia? ¿Qué le faltaría hacer? Bueno, yo no soy católico, así que no es un asunto en el que yo pueda luchar, digamos, pero... Este nos encanta. Es una iglesia que está muy lejos de las necesidades de equidad, por ejemplo, para la mujer, ¿no? Una iglesia absolutamente conservadora con respecto a las necesidades de progreso en la familia, de transformación de la familia. En fin, es una iglesia que continúa gobernada, digamos, por una estructura machista, además muy anciana, ¿no es cierto?, de control, que controla una economía enorme y que no quiere hacerse más transparente, más amplia, más abierta, etcétera. Entonces, bueno, no es una lucha, como te digo, es una lucha que tienen que hacer los católicos, porque nadie le va a imponer a la Iglesia Católica lo que debe hacer, sino su propia composición social. Pero a mí me preocupa un poco que nos dejemos convencer muy fácilmente por gestos, digamos, más bien cosméticos en cierta medida, y además de fachada, que hace el Papa. Y no sé, yo lo veo muy optimista, Rafa, en el sentido de que realmente hay una transformación en la Iglesia Católica, o hay a las ganas realmente de transformar la Iglesia Católica, porque hay intereses muy fuertes detrás de todas estas posiciones. O sea, no es que el problema es que si se cede un poco en estas cuestiones, ¿no es cierto?, quienes manejan el aparato de la Iglesia, que es un aparato milenario, como nos hemos recordado aquí, van a perder el poder, ¿no? Y entonces esto es mucho más, va más allá de ciertos guiños que por supuesto son simpáticos, o sea, son simpáticos en la medida de quien vienen, tienes toda la razón. Yo creo, ¿no es cierto?, que el reconocimiento de la homosexualidad es un derecho, no es una tolerancia de parte de los exacto, ¿no? Ahora, es un derecho humano que además no menoscaba los derechos de los demás y que debe ser exigido. Y creo además que es realmente opresivo para la mujer el que se siga usando a las fieles y a las monjas como un aparato de servicio, de apoyo a hombres adultos que son los únicos encargados de el manejo político y teológico de la institución. Entonces, esa es una posición, pero por supuesto que no deja de reconocer, ¿no es cierto?, que hay muchas formas de catolicismo, que el catolicismo se vive de mil maneras, de manera sincrética, contradictoria, con luchas internas y demás, y que algo de eso también se está reflejando, por supuesto, en la asunción de un papa argentino, ¿no? Para no quedar aquí como el más papista que el papa, ¿no? O el más panchista que Pancho. Yo creo que la estructura misma de la iglesia es jerárquica, como ha dicho Armando, tiene 2000 años, es decir, es muy difícil exigir, digamos así, que la iglesia, por ejemplo, en algún momento ejerza la democracia interna, ¿no es cierto? Es decir, es una tradición muy larga que ha funcionado de una u otra manera con todos sus defectos y todos sus rezagos, por supuesto. Y por esa misma razón, porque es una institución jerárquica, absolutamente vertical, que la cabeza modifique su comportamiento, intente modificar su imagen, comience a hacer las cosas que ha hecho el Papa, no vivir aislado, digamos así, en la residencia papal, sino vivir junto con todos los demás, almorzar en el mismo comedor, todas esas cosas que son efectivamente gestos simbólicos que no hacen realmente a la realidad interna de la iglesia. Sin embargo, le proporcionan a esta persona, a este individuo, que justamente al estar en una institución jerárquica
tiene un gran porcentaje de las decisiones en sus manos, le proporcionan, digo, un poder y una autoridad moral y una cercanía, digamos así, con lo que se llama el pueblo de Dios, para usar los términos que se utilizan en la Iglesia, que le podría permitir eventualmente generar una masa crítica que convierta, digamos así, esto en una corriente de cambio. Ahora, lo interesante del caso es que las 2 veces que se han realizado estas encuestas, lo que los propios sacerdotes han recogido de los feligreses es un conservadurismo aún mayor. Es decir, justamente las críticas vienen de alguien como Fernando, que no está dentro. Los que están dentro son mucho más conservadores probablemente que el propio Papa, ¿no? Sí, es verdad, eso, por eso no queda, hace que sea más difícil. Salirse. Eso es lo que hace más difícil. Tengo que ir a un corte, Rafa. Quédese con nosotros, estamos hablando en esta Casa Nos Hotel de cómo está la izquierda en Latinoamérica, pero también de la visita de Evo al Papa. Ya volvemos.